todos. Este es un nuevo podcast del Abismo. Esta es la segunda parte de lo que empezamos la anterior sesión con, con Bernardo y con Iván. Ahí está el Umbre y el Ver. Y hemos tratado de buscar los inicios del post-punk en Bolivia. Y bueno, algunos quizás dirán por qué, pero hemos explicado nuestras razones y por qué nos parecían importantes esos videos, esas bandas y en ese contexto histórico. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado especial más que se añade a esta cita, a esta charla, que es Isaac Rivera. Para mí, Isaac, de muchos años. Hola, Isaac, gracias por estar aquí, gracias La Cruz. por tomarte tu tiempo. Y bueno, ahora el Machi, que tanto quería estar en esta charla, también nos acompaña para darnos sus importantes comentarios históricos al respecto. Veremos qué dice. Y primero, Isaac, quería darte la bienvenida y bueno, para que los quizás que no te conozcan, si nos puedes contar un poco de tu experiencia musical. Claro. Lo que has... Bueno, primero, Bienvenido. gracias por la invitación. Realmente muy honrado de estar aquí con tantos amigos de la escena, de la movida de tantos años. Y bueno, soy músico. He estado en varios proyectos desde los 2000, desde comienzos de los 2000. El 2004 saqué un disco solista tocando piano, algunas impros y composiciones. Después he estado como tecladista en Los Tuberculosos. Después he tenido otro proyecto propio, junto con otros amigos también, Anfisdena, ahí por el 2008. Después, bueno, también he estado como DJ, ¿no? Y organizando eventos con Antigénesis Producciones, más o menos desde el 2005, y con un recorrido bastante variado, digamos, cambiando harto de estilos, de propuestas, hasta la actualidad. Y bueno, y actualmente estoy a nivel bandas, estoy con Umbra, estoy tocando teclados ahí. Y personalmente hago colaboraciones también con otros proyectos, como por ejemplo, Hoy por Hoy Nación, con los Kim Sacharani también he hecho algunas cosas, y un par de proyectos personales que pronto van a, bueno, el de Tere Mini Piano, que tengo tengo un videoclip y algunas compos ahí subidas, y luego uno más electrónico con el que pronto voy a debutar recién. Qué poco. Pero no tocas igual bueno, lo de Nación no sabía, es nuevo. O sea, no. Sí, para la presentación de su nuevo material. Ya. El comienzo de su gira, ¿no? Entonces... ¿No tienes igual un proyecto, bueno, o eres con el Omar, con el de Profundis? También he colaborado con él. O sea, no soy músico oficial del ensamble, pero sí me he presentado en algunas tocaditas, ¿no? Haciendo la intro de Ethereum, por ejemplo, mi tributo a Ethereum. Y algunos más por ahí. O sea, sí, te he visto. Sí, hay colaboraciones, ¿no? Que ahorita no recuerdo todas, pero bueno, ahí estamos. También he tocado con un amigo argentino que hace más ambient, y con un grupo de unos músicos que hacían música del mundo, hacían una cosa bien ecléctica, más folk, que estaban de paso por aquí, también algunas cosas. El video de tu proyecto con el Termin está en el Abismo, me acuerdo que lo hemos compartido, y algunas cosas. O sea, soy muy fan de ti, o sea, lo que haces con el piano es igual algo que siempre he seguido, y yo lo conozco al Zach desde que soy adolescente, ya más de 20 años quizás, Zach. Es increíble. Sí, la verdad es que sí, nos conocemos un montón. Nos conocemos un montón, así que, bueno, gracias por estar aquí, pero volviendo a esas, me estoy acordando ahorita de los, claro, mediados de los 90 nos hemos conocido y no sé, quizás tus inicios musicales, tus recuerdos, así, cómo has llegado a la música, de eso, quizás nos puedes contar un poquito. Sí, claro. Básicamente fue el 91, cuando teníamos ahí como más o menos 11 años, con el Choro. Claro, Me acuerdo súper clarito cómo ha sido. En realidad no ha sido tanto nuestra intención, ha sido más bien la tía del Choro, la Zule, que es una gran amiga también, que siempre era nuestra cómplice, digamos, en varias de las huevadas que hacíamos a esa edad, ¿no? En el colegio.
siempre estaba ahí la Zule, pues, tapándonos un montón de cosas, prestándonos su casa, y ella ha sido la que nos ha llevado a un under, que era en la Casa de la Cultura. 91 estaba 10 Irae y 2 bandas más que no me acuerdo, la verdad. Pero hemos ido con el Soto, no sé si lo conocías, al Marco Soto, otro cuate igual de esas épocas. Y bueno, fuimos los tres. Y ahí ha sido el primer acercamiento, digamos, que tenía Lander, ¿no? Así al rock pesado y cosas que antes, la verdad, no escuchaba. Y a partir de ahí me acuerdo que la Zule nos ha regalado un cassette que era un compilado también con bandas más clásicas, de rock clásico de los 70s. Pero claro, tuve una revelación a esa edad, ¿no? Y ya éramos rockeritos, nos vestíamos de negro todo el tiempo, hemos comenzado a escuchar otras cosas que circulaban en cassette, como, qué sé yo, La Polla Records, por ejemplo, ¿no? Cultura, Carcass, ni siquiera sabíamos bien los nombres, porque eran cassettes que te llegaban y no había nada, ¿no? A veces solo escuchabas y no ubicabas bien qué era. Y toda esa onda en los 90s, ¿no? De que solamente algunos tenían la música elegida, digamos. Pero iba circulando de todas formas. Y luego, obviamente, ha sido clave la Rockerón, ¿no? Ya por el 95, 96, que ya hemos comenzado a salir, éramos más grandes, pues ellos han formado un grupo. Yo era formado Averno, juntamente con el Timmy, con el Mo, el Alejo. Una temporadita estaba el Kikol estaba de baterista. Creo que una Wow. Vamos a ver, ¿no? Y claro, y ellos tocaban en la Rockerón, entonces yo iba a verlos. Pero yo no era músico esas veces, yo estaba en otras. Yo hacía ciclismo y todo el mundo me conocía por él. ¿Verdad? Entonces era así como que el grupo y esas veces, ¿no? Pero claro, ha sido bien revelador toda esa temporada en la Rockerón, porque ya ha sido la primera vez que he escuchado bandas, qué sé yo, como Sabatán, por ejemplo, o los mismos Autorep. En el 96, si no me equivoco, ha sido la primera vez que he escuchado Autorep ahí en la Rockerón. Y claro, ha sido algo bien importante igual, porque tenía un sonido bien distinto, ¿no? De las otras bandas que había en ese entonces. Y tal vez haya sido una primera aproximación a lo que sería el gótico o el post-punk. Pero bueno, de ahí ya con los Tuberculosos nos hemos ido moviendo más en la movida under, en los conciertos, y bueno, ya comenzó otra etapa, ¿no? De un poco ampliar los horizontes musicales que cada uno tenía. Yo más o menos por los comienzos de los 2000 con el Ricardo, nos hemos vuelto locos con el Psytrance, por ejemplo. Así, ahí ha comenzado en realidad toda mi etapa de DJ. Primero mezclábamos Psytrance, porque hemos ido un par de estas fiestas electrónicas en el Río Abajo y ha sido una experiencia de WhatsApp, así, bien intensa. Y de ahí nos hemos dado cuenta que igual nos encantaba eso. Y hablando un poco de Antigénesis, hemos comenzado con este tipo de música bien electrónica. De ahí hemos pasado un poco más a lo que sería el electrodark, el industrial. Y después de eso recién hemos saltado a todo lo que vendría a ser el post-punk y la música de los 80s, ¿no? Así un poco al revés, digamos, de lo más, qué sé yo, sofisticado, nuevo que había esas veces. Un poco nos hemos ido aburriendo también de esa onda y viendo qué había más atrás. Y así como hemos llegado a toda la onda más ochentera, underground, new wave, que en realidad es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ha sido como que tal vez lo más, no sé, lo que ha definido tal vez el estilo de música en el cual me quiero mover. Y bueno, ahora con Antigénesis, con las fiestas, o como DJ Avisal, pues es donde más fuerte, digamos, estamos metiendo, ¿no? Con el Iván más ahora, que tenemos unos eventos que se están acercando y bueno, queremos que crezca esta movida. Te he dicho Cruz, el Isaac es el señor de la noche, no es en vano. Ya. Señor de la noche. Bueno, bienvenido. Solo me acuerdo de ese, lo uno con lo que contaba el Iván la anterior vez, que de esos cassettes, ¿no ve? Que sus fotocopias no reconocías. Yo me acuerdo que el choro me pasó el de uno de los brujerías. ¿Sabes qué es lo chistoso, Isaac? La anterior les comentaba, ¿no? De mi primo, que el primer cassette que yo logré tener de él, que él me prestó, fue un cassette de brujería. Entonces, tal vez
ese cassette ha sido pasado y claro, mi primo era amigo de Choro, entonces tal vez ese cassette ha llegado a todo. No, en realidad, aunque no nos conocíamos todos en esa época, lo chistoso es que es seguro que muchos cassettes, muchos CDs han pasado por nuestras manos, digamos. Por ejemplo, no me acuerdo ahorita Macho, ¿el tuyo era el On Thorns I Lay? ¿O cuál era? No me acuerdo. ¿Cómo era la historia? Que 10 años después me he enterado que era tuyo, digamos, ¿no? Primero llegó por otro cuate, ¿no? O algo así. Sí, no, es que, bueno, en esa época, como solamente habían cassettes, creo que circulaban por todas las manos. Igual el DX me contaba que alguna vez le han llegado cassettes míos y no sé qué, entonces probablemente, Cruz, que ahorita ya no me acuerdo, pero probablemente sí. Sí, no sé, alguien me dijo, no sé, años después que estábamos hablando de una banda, pero ese era mi CD o algo así, o que no sé qué. Que en realidad yo pensaba que era de otra persona o algo así, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, Zach, Macho, ustedes ya han visto más o menos, tienen idea de los videos que hemos visto en la anterior sesión y vamos a seguir. Hemos tratado de enfocarnos en esas bandas que serían, digamos, ahí los inicios y esas influencias que esas bandas tenían. Entonces, Isaac nos ha mandado un video para añadirlo a eso y ya vamos a ir avanzando cronológicamente. Juana comprando, regateando los precios, gastan mucho, llevas poco, siempre la misma historia. Juana, ya no alcanza el dinero, ya no hay ninguna esquina donde vendan barato. Juana, por tus hijos lo das todo, no te importa el cansancio, lo das todo por amor. Tal vez me voy a lanzar para darle continuidad, ¿no? Para que el Zaki... Claro, dale. Saben, chicos, un poco tanto lo que el ver, ustedes saben, él puso, bueno, el anterior Ronnie, Shiberia, yo puse ahorita una banda igual X, pero todas comparten una especie de similitud en tema, la intencionalidad de las letras, depresivas, también temas todos son, a pesar de que es música bailable, ¿no ve? O sea, es para pasar la bomba, supuestamente, pero hablan de desgracias, de sus amores, de tristeza, de destrucción. Uno, lo otro es... Juana, ya no hay plata. Ya no hay plata, exacto. Todo lo de eso. Y lo otro, ¿no? Que coincide la estética con muchas bandas post-punk, ¿no? 70, 80eras, camisita, pantalón. Eso es un poco lo que más rescatamos, y los sonidos de los sintetizadores, las baterías electrónicas y demás, ¿no? Sí, bueno, muy rápidamente. Claro, cuando yo ya había escuchado Roll, bueno, obviamente los anuncios de Mario, primera vez que escucho Marfil, pero que de alguna manera creo que está igual en toda esa. Es increíble como lo musical, claro, es Evo, ¿no? Ajá, qué sé yo, Alpha Bill, digamos, pero creo que hay una banda que me parece que es súper importante musicalmente hablando, ¿no? Que es Modern Talking, que creo que de alguna manera ha influenciado muchísimo, digamos, en todo el tema de teclas y demás, ¿no? Este pop de estos alemanes que de alguna manera creo que ha influido ahí, ¿no? Y después obviamente se ha ido desarrollando. Eso en cuanto a lo musical, ¿no? Después en cuanto al estético, como tú dices, a las letras son fascinantes, ¿no? Porque de alguna manera son pequeñas demostraciones como esta, por ejemplo, de Marfil, que estábamos escuchando, que habla sobre esa mujer que está en el mercado y te da como una descripción así de muy puntual, digamos, de ese momento, de esa situación, ¿no? Entonces me parece realmente fascinante, ¿no? Entonces,
creo que por ahí puede irse hilando la cosa para ver después todo lo que ha sucedido, ¿no? O sea, justo cuando mencionas lo de Mother Talking, Machi, era así como, por algo, digamos, hay todavía, y hablábamos de eso en el anterior, ¿no? De que por algo es una banda tan importante, un grupo, ¿no? Bueno, sí, es un grupo tan importante para mucha gente que incluso hasta el día de hoy todavía los llevan, ¿no? O sea, Mother Talking no toca en La Paz, digamos, o sea, ha tocado más fuera de de las grandes ciudades, ¿no? No, pues toque el Paturo. Patacamaya. Claro, Patacamaya. claro, estábamos hablando de Sí, cómo... Han tocado ahí. Sí. Claro que la última vez ya ni siquiera era Patacamaya todavía es una ciudad, o sea, una ciudad intermedia, creo, algo así. O sea, creo que era en un lugar más... Es así prácticamente, Sí. más recóndito, sí, más recóndito. Ajá. Pero veíamos también el aspecto de cómo antes había una escena bien fuerte en Potosí, por ejemplo, o como, por ejemplo, el de Maroyu, el cantautor, el fundador de Maroyu era, por ejemplo, de Uncía, y era minero, y después se volvió músico, y bla. Entonces, ¿no? Cómo había esa influencia, entonces el Iván mencionaba, ¿no? Cómo esa influencia de los ingleses o de los que llegaban, ¿no? En esos pueblos donde había mucho dinero, comercio. Entonces, y ahora sabemos, ¿no? O sea, dónde hay comercio. Entonces, va más o menos así, creo. No sé, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿qué opinas? Bueno, sí, coincido en que creo que ha sido parte de toda esta movida ahí ochentera que se ha generado aquí en Bolivia. Y sí, en Potosí, como tú decías, hay varias bandas bien parecidas, ¿no? Como los Alfiles, por ejemplo. Y bueno, yo creo que ha habido una coincidencia básicamente en el sonido, que era a partir de los sintetizadores que circulaban, ¿no? Que eran cada vez más accesibles, más un poco se abrió todo este circuito otra vez más cerrado y tal vez caro, ¿no? Que en los 70s no era muy fácil tener un sintetizador, pero en los 80s sí se vuelve algo mucho más accesible. Entonces creo que estas bandas, a pesar de eso, yo creo que seguían siendo caros, ¿no? Pero como dicen, han sido muchos circuitos mineros, donde posiblemente había mucho dinero y había siempre una influencia digamos, de música de otros lados que se han ido formando, ¿no? Todas estas bandas han hecho una movida súper interesante, bien particular. Yo las he conocido, o sea, a partir de unos compilados que me compré alguna vez en la 16, que venían bajo el título de Disco Chicha. Y ahí eran 2 volúmenes, y había pues un montón de estas bandas. Y me acuerdo que le pasé a un amigo que coleccionaba vinilos, y él completó este compilado, digamos, con otras bandas que él digitalizó, igual de la nueva ola de los 80s, o una nueva ola un poco más retro, ¿no? O sea, no era la nueva ola de los 70s. Tenía este sonido mucho más disco, con el beat mucho más marcado. Y bueno, es re interesante. En Cochabamba, por ejemplo, hay un montón todavía, ¿no? Y con un sonido mucho más actual y poderoso. Alguna vez, hace un par de años, yendo en taxi ahí en Cocha, el Maastricht ha puesto un tema que juro que parecía Suicide Commando, así, por los teclados que tenía, así, unos sintetizadores súper fuertes. Y luego comienzan a cantar y no, ya te das cuenta que es este tipo de música, ¿no? Entonces, y bueno, yendo un poco al tema que he compartido, me ha gustado. Marfil es una banda así clave también, pero este tema es súper particular porque es de los pocos temas que hablaría de más bien una problemática social más que de algo que tenga que ver con el amor. Porque sí, la mayoría de las letras son bien cortavenas, ¿no? No hay mucho que decir. Muy similar a la cumbia, ¿no? O sea, comparten esto. Por ejemplo, la cumbia colombiana y otros lugares no son tan así. O sea, a veces te hablan un poco más de las cosas que hace la gente, de los oficios, de la cotidianidad. Pero aquí en Bolivia sí somos bien cortavenas, sobre todo con las letras. Pero este tema un poco se diferencia, ¿no? Porque habla, si bien es igual bien depresiva la letra, es otro tipo de depresión, ¿no? O sea, narra la pobreza de una mujer que realmente lucha con sus hijos para subsistir. Y esto es, digamos, lo que me ha llamado mucho la atención de este tema. Actualmente lo están tocando los Kimsacharani,
es un cover igual que ellos han sacado y bueno, cuando puedo les ayudo con los teclados, ¿no? Pero es un tema que a la gente le gusta un montón y que tiene cierta vigencia, ¿no? Inclusive por la letra y por todo este contexto social en el que Bolivia siempre ha estado. ¿Verdad? Interesante, sí. Genial. Que bueno, justo ayer te he dicho que, bueno, estábamos hablando sobre cómo estos grupos han llegado a este estilo, cuáles habrán sido sus influencias, ¿no? Y justo te había dicho de uno que en su primer álbum tenía un cover de Los Prisioneros y te dije que era Climax, pero me equivoqué y en la noche fui a revisar y era Marfil en realidad. Entonces, o sea, si vos, o sea, y no puedo encontrar ese cover, tal vez el Isaac, que es más coleccionista, puede ubicar, pero si vos buscas, digamos, en Discogs, Marfil, Grupo Marfil, y ves su primer álbum y ves ahí el listado de covers, ahí hay un cover de Tren al Sur, entonces... Wow. Bueno, eso, ¿no? Como No sabía estábamos hablando ayer justo de, o sea, de cómo se llega, digamos, igual al post-punk, obviamente por las cosas más mainstream, ¿no? Y en Latinoamérica, obviamente, Prisioneros, Soda Stereo, Caifanes, que también, o sea, ellos han dado, creo, el primer paso de convertir un cumbión así en un hit. Y tal vez Virus también, entonces, bueno, eso, ¿no? Ese dato. Exactamente, ¿no? Hay una especie de analogía, ¿no? Alguna vez leía un libro del rock argentino y decía, Luca Prodan es quien lleva el pop-punk, ¿no? Argentina. Digo, ¿quién será el Luca Prodan en Bolivia? ¿Quién habrá llevado a un sí a Yayagua? El primer disco inglés y que ha impactado terriblemente, ¿no? En la sociedad. Y me sigue pareciendo sorprendente de que, incluso así políticamente, ¿no? En contracorriente siempre las ciudades grandes son las que marcan tendencia, pero los ovnis de Guano, y ayer habíamos mencionado en el estado varias bandas que vienen de centros mineros, y aquí en Bolivia la hipótesis de las grandes ciudades son las que marcan. Aquí es totalmente al revés, ¿no? Los centros mineros son los que han marcado tal vez la tendencia de muchos sonidos, ¿no? Sí, definitivamente. Justo buscando, ¿no? Bueno, la forma de encontrar ahorita, por ejemplo, estas bandas así es también gracias a gente que en YouTube tiene sus canales, ¿no? Y va recuperando. O sea, son coleccionistas que se toman el tiempo de subir, ¿no? Pero hay algunos que suben mal, otros bien, pero bueno, igual buscando. Y buscando así bandas, o sea, ya hemos encontrado esas bandas de Clisa, por ejemplo. El otro día veíamos bandas de La Paz, o grupos, mejor dicho, y bueno, con quisiera cerrar esa tanda de grupos porque, no sé, la portada me parece genial, así que les dejo escuchar unos ratitos de eso y a ver qué opinan y ya pasamos a la siguiente década o estilo o de bandas. Con todo cariño, para todos los amigos y amigas que conocí. Grupo Amadeus. ¡Baila! Así, chica. Vamos, vamos.
Así va el resto de la canción. Pero el coro en inglés me parece genial. No, mentira. Es buenísima, esta banda es muy buena, sí, había escuchado este tema. Y sí, siempre me ha llamado la atención de que, o sea, si no fuese por la voz, muchos pasajes o el tema en sí podría pasar por un tema europeo de esa misma época, ¿no? Por los sonidos. Cuando comienza a cantar, sí ya te das cuenta que tiene una, no sé, que tiene otra, o sea, proviene de otro lado, ¿no? De otro circuito, pero Su sí es acento, un acento, el idioma. sí, El además, estilo. claro, no pretende ser tan oscuro, es más así, igual, o sea, una cosa igual bien romántica, pero el sonido en sí es bien a la par de lo que se estaba haciendo en todo el mundo en esas épocas. O sea, ese tema de la voz, de la producción que tiene la voz, que está así contra reverberada, me parece, sí, de dónde ha sacado esa intencionalidad, es solo de eso, ¿no? De querer asemejarse a Guitar, disco y demás, todo eso. Este temita es más disco, ¿no? Esto yo creo que sí se puede Disco, sí. clasificar más como disco chicha, ¿no? Por el bajo más funkero, más Sí, claro, con grupos. el bajo de la batería, ¿no? Y bueno, igual, por más de que, bueno, algunos no puedan relacionar, digamos, a la música disco como con el post-punk. O sea, ayer hablábamos, o antes de ayer era, que hablábamos justo de eso, que el punk no, o sea, es algo bastante, o sea, el post-punk es algo bastante amplio, ¿no? Y igual ha habido bandas representativas del post-punk en los inicios que han empezado tocando disco, ¿no? O sea, Talking Heads o Gang of Four, que tenían algo de disco, ¿no? Entonces la música disco también ha estado presente en el post-punk desde sus inicios también, ¿no? A diferencia del punk, que era como que odiaba al disco, ¿no? Claro. El post-punk une esos extremos, ¿no? Sí. Tienes toda la razón, Albert. Por ejemplo, o sea, toda esta onda de música de club, ¿no? Todo lo que se conoce como el Batcave, que ha sido básicamente un boliche en el cual la gente se reunía para bailar, no tanto para escuchar a una banda en vivo, que seguramente también habían, pero sí para toda esta onda más de DJ, más de discoteca, y de ahí que se fusiona también con estilos que son más electrónicos y, bueno, con toda la influencia techno que había en esas épocas. Ha estado y hasta el día de hoy, en realidad, está bien vinculado, ¿no? Estará el punk o el post-punk, digamos, más con un sonido más clásico, más convencional, pero allá al ladito está el synth punk o el minimal synth, que básicamente le han cambiado la batería acústica por una electrónica o por secuencias, y ya todos estos subestilos que están totalmente emparentados, ¿no? Y en las fiestas, por ejemplo, en las que hago, siempre, o sea, hay ambos. Ya, el siguiente, entonces, ya, pero ya es más noventero, principios de los 90. Creo que sí. Al atardecer inmóvil ante el sol, hoy se entierra un día y no hay marcha atrás, no hay marcha atrás entre ayer y hoy. Yo quisiera el tiempo detener y ser canción, volar el sol, poder desprenderme de un lastre y soñar, y no quiero pensar nada que hablar, dar nuevo ritmo a mi corazón, deslizarme en el mar, llegar más allá, donde la brisa se hace canción. Espero llegar, espero llegar, mojado en el rocío, quiero quedarme adormecido. Espero llegar.
cambio. A ver, ha sido tu sugerencia. Mi sugerencia. Bueno, he escogido ese temita porque, bueno, como hay que buscar los inicios y bueno, no exactamente estamos buscando en bandas que intencionalmente pensaban ser post-punk, digamos. Y bueno, creo que, y bueno, hablando, el domingo estábamos hablando justamente de eso, de que, bueno, ahora también en los 2000 con el post-punk revival y ahora con todo este nuevo hype que tiene el post-punk, por el post-punk ruso y esas cosas, la gente piensa que es algo novedoso cuando no se da cuenta que ha escuchado post-punk tal vez toda su vida, ¿no? Como, vamos, ejemplos en Argentina, como, no sé, Virus, o Soda Stereo, incluso canciones de Charlie, digamos, que tienen rasgos, digamos, post-punk, ¿no? Y bueno, Coda 3, Octavia, obviamente, bueno, se sabe bueno, que de Ricardo Sasaki, el tecladista, el Omar, o sea, han tenido influencias de bandas como The Cure o U2, digamos, ¿no? Que en sus inicios también son consideradas una banda de post-punk, ¿no? Entonces, y bueno, creo que es como a mi parecer es un buen temita, la verdad. Como que uno de los primeros, creo, clásicos así de los 90s del rock boliviano, digamos. Sí, es eso, ¿no? Pero creo que ya ahora aquí la fórmula cambia, ¿no? Definitivamente cuando hablamos de bandas como Iberia y demás, no, pues de ellos la intención era otra, ¿no? Aquí hay una especie directamente, podríamos decir, de influencia más directa, ¿no? O sea, aquí el rastro está ahí, citos, como dices, o sea, y son bandas de uno a uno, digamos, su influencia, entonces se nota, ¿no? Se nota su sonido, la estética todavía, como les decía la anterior vez, creo que Bolivia es un poquito siempre va retrasada, por lo menos hasta los 2000 Bolivia, todavía lo que en los 80 estaba de moda en Bolivia todavía un poco lo arrastró hasta los 90 y de los 90 a los 2000, ¿no? Entonces todavía la misma producción responde, ¿no? Más bien a un material más ochentero, pero sí, tiene ese sonido, ¿no? Un particular que creo que ha marcado casi toda una generación, ¿no? No sé si la intención de ellos era el post-punk, pero... Claro, se puede considerarse pop rock, ¿no? Pero creo que es como un ejemplo, como bandas como que igual luego se han considerado pop rock y han sido súper exitosas en los 80s, pero que han tenido sus inicios en el post-punk, ¿no? Como U2, como The Police. Sí, Y bueno, creo que esta canción podría considerarse más como un pop rock alternativo, ¿no? Y bueno, a diferencia de Lucas, digamos, en los 90s, creo que Coda 3 y Octavia, sobre todo en el primer disco de Octavia, o sea, como que ellos tenían esa esencia un poco, como dices, ochentera, todavía utilizaban sintetizadores, hasta ahora los utilizan, a diferencia del rock noventero, que era más, no sé, más grunge, más hard rock, digamos, como Lucas, ¿no? Sí, la caja a mí sobre todo me rememora, así hace sonido ochentero, ¿no? Una caja así con harto reverb, bien marcada. Y totalmente tiene estas influencias. Y lo que decías, ¿no? De los teclados también, eso es súper particular porque un poco comparando con las anteriores bandas que escuchábamos de disco chicha o de esta onda un poco más tropical, lo que diferencia, digamos, al sonido, incluso ahora, ¿no? De la cumbia chicha boliviana, a diferencia de la peruana, por ejemplo, es el uso excesivo de teclados, ¿no? Los peruanos siempre le metí hartísima guitarra, por ejemplo, ¿no? Toda esta onda más psicodélica que tienes, es bien con guitarras, un montón de delays, pero en Bolivia siempre predomina el teclado, y es un poco lo que también le da este sonido, ¿no? Y sí, lo que dices, a diferencia de estas otras bandas como Lucas y demás, que era un poco más... Claro, tenía otro sonido, ¿no? Distinto, pero claro, sí, los tecladitos siempre han estado ahí vigentes. Rudo, nunca había notado que esa intención tiene razón, ¿no? Bandas como los Mil, los del Perú, o sea, claro, tiene que ver, imagino, también con su herencia de la música
esta de bar peruana, que está full guitarreada, ¿no? Así, punteos terribles, Punteos, sí. punteos terribles, y la cumbia peruana va por ahí, ¿no? Los que se murieron en la carretera, que se llaman, no recuerdo. Pero ellos igual, ¿no? Puras guitarras. Y en cambio en Bolivia tienes razón, así, puras camas de teclados, así. Claro, la guitarra está ahí atrás, digamos, ¿no? Pero no, toda la parte melódica, sobre todo, es bien de teclado. Y justamente hablando de eso, el otro día, bueno, hace tiempo, por los algoritmos de YouTube he visto uno de esos videos que decía argentino reacciona a rock boliviano, y obviamente mostraron las cosas más superficiales, ¿no? Como Octavia, Alcohólica, ¿no? Pero justamente él dice eso porque empieza a escuchar, digamos, Coda 3 y obviamente dice, esto es de tal año, empieza a escuchar Después de ti y también otras cosas como Dixie, creo, de Santa Cruz, y escucha muchos sintetizadores y se sorprende y dice como, los bolivianos desde los 90s y 80s ya estaban con los sintetizadores, y para nosotros creo que es algo normal, pero creo que si te das cuenta, ¿no? En el rock argentino o en el rock latino en los 90s, al igual que en el anglo, ¿no? O sea, se eliminaron, como que hubo un rechazo a todo lo de los 80s, a toda la estética muy ochentera, ¿no? En los 90s volvieron a las guitarras, ¿no? Pero bueno, aquí siempre hemos sido bien sí. Tecladeros. Sí, totalmente. Desde Guillermo Bütikofer, que es un organista de los años 50, ¿no? Y ha sido supuestamente el primer órgano así eléctrico que llegó, y él ha comenzado a tocar pues toda una serie de ritmos folclóricos, pero en teclado, ¿no? No era un órgano en realidad, ¿no? Pero un órgano electrónico. Y hay N discos de este famoso organista Guillermo Bütikofer. Claro. Y quizás de ahí también viene ese gusto, ¿no? Y además vemos, ¿no? Que esto ha sido bien parcial con la música andina, ¿no? Que usa hartos vientos, y los vientos tienen una característica de notas sostenidas, ¿no? Tensas y sostenidas, ¿no? No es tanto contrapunto como en la música peruana. Entonces tal vez simplemente eso, igual les decía la anterior vez, ¿no? Que el guaño, todos esos ritmos también, los suris, que son música, ¿no? Técnicamente es como emular un poco el sonido de los vientos en teclados. Hay un tema soñador, si no me equivoco, que tiene así teclado zampoña, ¿no? Esa zampoña sintetizada. Hemos escuchado eso en algún tema. Quería decir que bueno, en el caso tal vez de los Ronish y esas bandas que eran un poco más low-fi porque no tenían muchos recursos, tal vez también los sintetizadores eran una manera de sonar bien con pocos recursos, ¿no? Porque grabar una guitarra y que suene bien, o sea, es mucho más complicado, ¿no? De hecho, si escuchas, digamos, los Ronish o Iberia o Marfil, las guitarras siempre están como bien, con un sonido bien mosca, bien atrás, ¿no? Y no sé, hace tiempo leí como que en la página de los Ronish, la historia de los Ronish, y decía que bueno, o sea, bueno, creo que ellos son hermanos o algo así, no estoy seguro, sí. Me van a corregir, y bueno, que todos son hermanos. Con su papá, y bueno, como que ellos incorporaron porque tocaban en folclore al inicio, guaño y todo eso, pero incorporaron como sus influencias, ¿no? Que era más italo disco, europop y todo eso, ¿no? Pero no estoy seguro si él también, su papá, o el que les hizo grabar su primer disco, era, o sea, el que fundó Discos Cóndor, era un señor que vendía cassettes piratas en la feria, en la 16 de julio. Y un día, o sea, se le ocurrió así como, grabaré bandas. Se compró un Ford Rack y grabó a los Ronish, y ahí nació Discos Cóndor, ¿no? Entonces, y con eso grabó a varias de esas bandas de esas épocas, ¿no? Entonces, un Ford Track es como algo súper low-fi, ¿no? Sí, y que incluso lo que decíamos ayer, ¿no? Hay artistas ahora que graban en Ford Track a propósito para obtener ese sonido, esa estética sonora, ¿no? Claro, hay plugins que emulan este Tascam famoso, ¿no? Yo lo que leí era que de los mayores del Yugra, que era el fundador de eso, o sea, se quedó, creo, luego a cargo de sus hermanos. Primero tocaba con otros músicos y después los metió a la banda a sus hermanos menores.
que se quedó él a cargo de, creo que era, o sea, se quedaron huérfanos o algo así. Nos ha quedado esa una idea que teníamos, ¿no? ¿Por qué ese sonido decía el Zach, digamos, ¿no? Que ha encontrado esa banda Marfil porque había un disco chicha. Después yo alguna vez he visto de Marollo que decía disco post-punk, digamos, que es lo más igual, que está más aquí, digamos. O sea, alguna gente ya lo denominaba post-punk a Marollo, ¿no? Entonces, en una de las conclusiones de la anterior charla era que hay un sonido único o que se ha desarrollado en este tiempo que es característico de las bandas bolivianas. No queríamos llamarlo muy andino porque, bueno, la región andina ocupa varios países, ¿no? Entonces, si quisiéramos un poco más ser específicos, ese sonido dark wave boliviano o algo así, que era la idea, y el Iván decía, ¿no? O sea, esa idea del huayno y esa influencia bien presente, ¿no? Y alguna vez el Machi también lo comentaba. ¿Ya puedo comentar algo de eso? Sí, dale. Que justamente lo que igual decía el Isaac, ¿no? Que la cumbia boliviana, que justamente porque nace de este New Wave, post-punk boliviano, tiene esa característica que no es como ninguna otra cumbia latina, ¿no? Que tiene harto sintetizador, ¿no? O sea, en esa época los peruanos eran más como meterle de guitarras tipo psicodelia, surf, ¿no? Y la boliviana, o sea, la chicha se caracteriza por eso, y aparte por ser bien depresiva y cortavena, ¿no? Y creo que es algo que, o sea, es bien boliviano, ni siquiera la peruana, aunque han influenciado varias bandas peruanas, ¿no? Que ya se denominan a las mismas chicha, ¿no? Pero es como que bien particular nuestro, ¿no? Y creo que es porque viene de algo más dark, ¿no? De algo más post-punk. Es cierto. Y además, no olvidemos que Ronich en sí es una marca de pianos o algo así, no sé, pianos o teclados, pero es una marca de instrumentos. Y o sea, los mismos peruanos reconocen que los Ronich han llevado a lo que ellos llaman la cumbia sureña. O sea, son como que los inventores, ¿no? Y ellos decían que este sonido un poco más, incluso que se parece un poquito a la saya en el ritmo. Ellos decían que era una fusión entre saya y cumbia, pero ha tenido muchísimo impacto en el Perú, ¿no? Y toda esta nueva ola, digamos, que ha llegado en los 90, 2000 de Perú, ellos reconocen que los Ronich han sido los que un poco han marcado ese estilo, ¿no? Y hay un montón de peruanos. De hecho, no hay tanto lío con las fronteras con el Perú en este sentido. Una vez, Isaac, me hiciste recuerdo un artículo que leí que comenzaba haciendo una pregunta. Decía, si tú como boliviano tuvieras que elegir una banda no por tu gusto, sino por el nivel de alcance que ha tenido Sudamérica, ¿cuál elegirías, no? Entonces, el criterio más común, los Carcas, ¿no? Y otras bandas, un montón de bandas que todos conocen. Pero el artículo decía, no, o sea, una de las bandas que tal vez ha llevado más lejos el nombre de Bolivia, y de ahí viene el origen esto de decir, ¿no? Empiezan estas bandas de cumbia de decir, Bolivia, Ecuador, México, Perú, ¿no? ¿A dónde han llegado? Eran los Ronich, ¿no? Que los Ronich han llegado antes que todos a lugares donde nadie ha llegado. Y de ahí se marca esta tendencia de decir, ¿a dónde has llegado en tu audio, ¿no? Sao Paulo, Buenos Aires. Entonces, Claro, les dicen los taquilleros de América, ¿no? Los mismos dicen, pero Sí, es verdad. Si hay que dar mérito a una banda boliviana, es Marollo, Ronich, estas bandas han llevado el nombre de Bolivia antes que el mainstream, ¿no? Pero sí, o sea, han tocado. Cuando no había mainstream. Y llenaban estadios. Oye, Isaac, por fin me has hecho recuerdo, ya sé, pues, porque es que Ronich, ¿no ves? Escribe, no solo, le tiene una C en el medio, es C, es Ron. Claro, es de los pianos alemanes, Sí, pero Y que tiene Ese la CH, obra. ¿no? sí, Ese es teatro colombiano. tiene, claro, y el original tiene los dos puntos sobre la U, entonces es Ronich, Exactamente. pero obviamente él le han solo. Tengo un dato curioso, o sea, hace años estaba
escuchando Soledad en YouTube, en un video de YouTube, y alguien comentaba en los comentarios, decía que el solo del sintetizador en realidad era como un fragmento de un solo igual de los Kinks, pero que ellos lo habían adaptado. Y busqué así ese rato esa canción y ese comentario decía eso y sí, o sea, era como o sea, como una adaptación de ese solo de los Kinks, ¿no? Entonces, y bueno, luego... Pero no plagio. Sí, no, plagio, ¿no? Como una pequeña, como algo que hacen igual en el disco, Ah, ¿no? No puedo integrar algo, ¿no? Pero luego he querido de años acordarme cuál era esa canción de Kinks y nunca más pude encontrarla. Pero sí, o sea, de ahí puedes notar también que obviamente tenían influencias de los Kinks, tal vez un poco de garage rock de los 60, no sé, Animals, Kinks, Monkeys, tal vez por ahí también. Claro. los Monkeys no hacían sus canciones. O sea, las influencias eran, pues, No hay rollo. es muy difícil rastrear todas, pero de que hay influencias, hay. O sea, es muy obvio, Claro. digamos. O sea, y quizás hasta temas que realmente, porque me acuerdo algo muy común es esto de los derechos reservados o artista en averiguación, que nunca se ponía, o sea, realmente, o sea, eran covers, ¿no? Pero no se ponía realmente al autor. Ahora, claro, eran covers bien a nuestro estilo, ¿no? De hecho, hay varios ejemplos de cumbia boliviana, que en realidad es cumbia pucha, creo que hay una banda turca, hay una que es bien famosa. Ah, la de America Pop. América Pop, ¿no? La original. Me han arruinado mi infancia cuando me han hecho escuchar la versión árabe o algo así. Es muy común, sí, es muy común. De hecho, es muy común en toda Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica ha alzado vuelo como industria de canciones súper viejas, ¿no? O sea, Bueno, pero nuestros papás o la mayoría igual han oído escuchar así temas, no sé, bandas, ¿no? Como los Dovin Darks que eran antes o algo así, que eran adaptaciones de temas, no sé, de los Rolling Stones y que le ponían música en español y que después, porque eso he escuchado de mucha Claro. gente, digamos, mayor, y, bueno, nosotros igual ya estamos mayores, pero bueno, cuando éramos, y que decía, claro, sonaban así, ¿no? O sea, eran adaptaciones en realidad, ¿no? Claro, y esto viene desde mucho Claro. antes, ¿no? O sea, yo creo que de los inicios de la música con el choro hemos encontrado igual versiones de 1912, por ejemplo, de algunos conjuntos peruanos, que yo igual juraba y rejuraba que era de artistas bolivianos, ¿no? Y hay así como 4 o 5 versiones del mismo tema y todos se atribuyen nada más la autoría, eso es lo más chistoso. Pero al mismo tiempo cada uno le pone, ¿no? Cambian la letra, cambian los sonidos, cambian los instrumentos. Y tu favorito no siempre tiene que ser la original, o sea, Claro. de hecho, genial que hayan así versiones tan a veces radicalmente distintas pero que conserven, ¿no? Algo. Y no, o sea, todo bien con eso. una buena forma de seguir escuchando música que tal vez en el tiempo se vaya a perder, ¿no? Me parece súper genial eso, ¿no? O sea, Eso quería pues, hablar bien. del proyecto de Lisa con el Choro, ¿no? Tienen los discos de antaño, ¿no? Que es lo que van recuperando o van... Bueno, son coleccionistas igual y hace muchos desde que los conozco, entonces me parece un proyecto interesante. No sé si nos puedes contar un poquito, o sea, antes de seguir. Bueno, sí, digamos un pequeño paréntesis, es un proyecto de recopilación, restauración y difusión de música principalmente boliviana, grabada en el formato de 78 RPM, se le conoce, ¿no? Que es el vinilo gira a 33 revoluciones por minuto, los discos chiquitos a 45 y estos más viejos giraban a 78. Entonces, por eso que solo tienen un tema por lado, el material tampoco es vinilo, es un predecesor del vinilo, son discos de carbón, goma laca, pasta, no tiene un nombre porque todo el tiempo han ido cambiando de material, o sea, era como experimentaban, ¿no? Como podían hacer un plástico más resistente y, bueno, han habido varias versiones, pero el punto es que se rompían, es por eso que son delicados, pero hemos recuperado, tenemos una colección, en realidad el Choro es el custodio de todo este material, y la idea es un poco reconstruir la historia de la fonografía en Bolivia, ¿no? O sea, desde cuál ha sido el primer disco que se ha grabado, cuáles han sido las primeras grabaciones, en qué años, cómo ha sido esta historia de comenzar a grabar cuando realmente todavía no había, o
sea, los estudios como los conocemos ahora, las primeras grabaciones no eran ni siquiera eléctricas, eran totalmente mecánicas. Recién en los años 20, hasta en el 26, 28 comienza ya el micrófono eléctrico. Entonces, es bien alucinante toda esta primera etapa y muy poco conocida al mismo tiempo, ¿no? Que comienza en 1910 más o menos, de ahí tiene un breve auge, digamos, en 1917, que se graban una serie de 70 canciones solamente hasta aquí en La Paz, en Bolivia, porque llegaron unos ingenieros con un equipo portátil. Entonces esa colección, por ejemplo, es una joya. Nosotros tenemos que estar en la mitad de eso. Estamos todavía buscando y quisiéramos completarla. Y a partir de ahí solo se graba en el exterior. Así, Argentina, Chile, Brasil inclusive, hasta los años 50. O sea, hemos tenido como casi 4 décadas que no se ha grabado música en suelo boliviano, después de 1917. Y en los 50 recién aparece Discos Méndez y su primera época es con estos discos de 78, después se vuelve la Radio Méndez y ya ahí comienzan a difundir, aparece también Discolandia y ahí comienza la era del vinilo, ¿no? Entonces, bueno, pero Ajayos de antaño básicamente se centra en la época de los años 10 hasta los comienzos de los 50. Y está ahí la música en YouTube, en el canal de Ajayos de antaño, lo que hemos digitalizado, hay un montón que todavía falta, ¿no? Pero bueno, es una buena aproximación, digamos, para el sonido todavía más antiguo, ¿no? Que se escuchaba ahí en estas décadas. Buenísimo, qué bien, me alegro. Increíble. Buen trabajo. Gran cosa, hermano. Sí, hay que recuperar todo lo que se pueda, ¿no? Y compartirlo. Sí, claro, Entonces, ¿no? Y por eso te digo que desde ahí viene esto de los líos de los autores y que en distintos países hay el mismo tema, en distintas versiones, a veces se pelean, ¿no? Así, ¿no? Que tú te has copiado, pero son huevadas, ¿no? La música una vez que sale ya te deja de pertenecer y es parte del Claro. que le escucha, ¿sí? Y ahora más, ¿no? Con internet, una vez que ya salió. claro. Claro, ya no puedes hacer nada contra eso. Bueno, siguiente tema. Dame chance para brincar, amor de vida estalló. Dame chance para brincar. Vayas por el prado, en la ceja hay más emociones. Prada del Luz 13, espérame para besarnos. Desbordándome, enloqueciéndome, desbordándome, no dices nada y tú callas ante la injusticia, porque mi amor estás tan domesticada como añoro tu rebeldía, tu anarquía. Y así va el tema. Bueno, una vez más, un temita post-punk que tiene un ejemplo un poco de fusión con funk. Un funk bien simple, ¿no? Que es característico de bandas post-punk que igual fusionan punk, como, no sé, me parece un poco como Gang of Four, ¿no? Que es como un poco esas bandas que tenían influencias disco y funk, pero un poco como haciendo una sátira a esos géneros, ¿no? Y bueno, lo que decíamos ayer, ¿no? Creo que el domingo, perdón, cuando nos reunimos, que, bueno, Secuencia Progresiva un poco está relacionado directamente con estas bandas, creo, por el hecho de haber grabado en un sello cumbiero también, ¿no? O sea, es interesante cómo, o sea, el primer álbum oficial que han grabado ha sido en Santa Fe Records, y como un sello de cumbia es el que le da esta oportunidad a esta banda y no ningún otro sello o productora, ¿no? Y en este álbum es como que, no sé si por ese hecho o porque a ellos les ha dado la gana, tienen algunos temitas un poco cumbieros, como Guarmi Amatelo, por ejemplo, que es como cumbia dark, igual un poco guayño también, o este temita, ¿no? O sea, eso es la primera banda de punk boliviana, pero como que han hecho varios, han pasado por varios estilos, ¿no? Bastante eclécticos.
y bueno, tienen sus temitas medio post-punk también. Sí, recontra, ¿no? Es súper interesante, eso es lo que el sello disquero, entonces no es, vuelvo a decir, o sea, no es un azar, a veces desde afuera tal vez lo notamos como un azar, pero no, pues hay es un paso de diferencia entre uno y otro, ¿no? Veremos qué opinan del siguiente. Ya me imagino. ¿Dónde irá la oscuridad de la ciudad mientras la lluvia cae gris? Recordando el día que se fue soledad, dejando atrás aquellas calles del recuerdo. Y fue así que en el silencio de la noche una luna se hace gris. La oscura habitación lloraba sola en su agonía, tristemente. Se pone a recordar. ¿Dónde irá? Y la lluvia cae. Pico, no nos bloquees. Yo tengo anecdótica. Ya. Justo de los primeros conciertos que fui, fue justamente del Cólica. Y fue en el estadio, no recuerdo qué año, si fue el 98, 99, no recuerdo muy bien, o el 97, no recuerdo, pero me llevaron, mi primo también me llevó. Y yo nunca había escuchado Alcohólica en mi vida, ¿no? Y ¡pum! Cuando escucho, o sea, la parafernalia de las guitarras, me revolvió la cabeza, ¿no? Ahí, rey. Sí, ya estaba metida Alcohólica. Igual la primera vez que tocaba en vivo en mi vida, que así en 96 con Hopeless, con el Sebas y demás clubs. Éramos casi teloneros de Alcohólica, me acuerdo. Y no nos gustaba esa cancioncita y demás cosas, pero bueno, es subjetivo. A ver, genial. Eran mis vecinos, o sea, yo vivía con mi familia en un departamento arriba de ellos, así que me sabía todo su repertorio. Porque ensayaban allá abajo. Claro. Pobre ver. A ver, alguien algo positivo, diga. La Cruz ha dicho que, o sea, que busca, Pero es o sea, que que hagamos influencia el podcast, he tratado de ser como lo más exhaustivo posible. No, digamos. está bien, está bien. Entonces se sacó este temita, puede no estar, digamos, ¿no? O sea, por más de que muchos en la escena se digan, Alcohólica, o sea, yo creo que si haces un playlist con todo esto y le pones, yo qué sé, título post-punk, alguien fuera de Bolivia lo ve y ve que estilísticamente, sonoramente puede tener algo como, bueno, Alcohólica es más metal, ¿no? Pero creo que este es un temita más good. Sí, la este guitarra, ¿no? Yo soy bien sincero, ¿no? O sea, como les digo, la primera vez que he escuchado me llevaron, era un concierto de vida, no sé mis recuerdos si es en el Teatro de Libre, pero era grande, era track, Alcohólica, no me acuerdo algo más, pero sí me impactó, o sea, y quería tener el cassette y el CD, y nunca lo conseguí hasta muchos años más adelante. Pero claro, la estética en ese entonces, que
así negro perpetuo, pelo largo, planchado. En su momento a mí Sí, claro, y el video también, ¿no? O sea, creo que lo que más rescato, ¿no? Es del 95, creo, y como dices, ¿no? Una de las primeras bandas en adoptar esa estética, así, negro. Y el video, ¿no? Súper, súper gótico, ¿no? La Ahí, iluminación. más gótico. Para la época, o sea, uno de Sí, los re, videos re. mejor producidos. Sí, Es, siempre es han- verdad lo que Sí. dices, claro. Dale. No, que más allá de la subjetividad, digamos, de los gustos que puedan uno tener, sí, o sea, ese tema realmente siempre ha estado ahí, o sea, nos gusta o no, siempre ha estado ahí. Y claro, yo me acuerdo de las épocas en la rockerón, toda esta mentalidad de fetos, ¿no? Radicales, así no nos gustaba, pues, alcohólica. Y siempre está en un círculo un cacho más mediático, digamos, ¿no? O sea, bien igual, o sea, ha llegado, ha expandido, digamos, hacia otro público, ¿no? La música que ellos hacían, pero digamos, por otros temas así no nos gustaba, pero sí recuerdo que esto de gótico, cuando yo escuché, o sea, ellos comenzaron a hablar de esto, ¿no? O sea, sobre todo creo con este tema y un poco las letras y toda esa estética, y era todavía algún gacho, era nomás novedoso, ¿no? Para ese entonces. Entonces, sí, por ese lado, sí, obviamente es totalmente rescatable esta etapa. Realmente era en el 95, qué jodido, pensé que era súper antiguo. Yo tenía un CD, 95. recuerdo que mi papá Sí, era profe del israelita y el portero del boliviano israelita era DJ de fiestas y todo tipo, ¿no? Y mi viejo me dice, este sujeto, el CD ya estaba entrando fuerte a Bolivia, me dice, ya me gustaba el rock, me dice, en mi cumpleaños, me dice, te voy a regalar, sí, y su portero del colegio, hizo un compilado, y en el compilado estaba Rey. O sea, pero eso pasó mucho después, ¿no? De como les digo, en el 99, pero claro, y estaba mal el nombre, no recuerdo. ¿Qué joyas había abrido ahí? Sí, aún lo tengo, esta Coda 3, ¿qué más está de rock nacional? Lucas, Rock nacional. rock nacional, sí, dice compilado rock nacional 97, no sé, algo así, no recuerdo, pero sí, son bandas, hay una que es muy rara, que Sacrilegio. no me parece que va muy no, era una banda de Santa Cruz. Dixia Porque debió decía, ser, porque Dixia era lo más bailable, creo. Sí, a ver, voy a revisarlo, pero a mí me llegó a Alcohólica y claro, la estética me reventó positivamente. O sea, yo creo que más allá de la empatía o la empatía que le tenemos a la banda, creo que más ese tema, ¿no? El aporte que le ha dado es evidente, ¿no? Y creo que en ese momento, jodido, ¿no? Haber puesto toda una tendencia. Sí. Bueno, siempre ese peso que han tenido mediático, ¿no? O sea, es innegable, entonces. Era muy difícil para otras bandas hacerle, digamos, tener ese peso, ¿no? Entonces también ha sido como su escudo y lo que es ahí, digamos, ahorita comparas cómo suena con este video, digamos, son dos mundos completamente diferentes. Lo que iba a decir que el Vico siempre ha tenido esa mentalidad de voy a hacer las cosas súper profesionales y de hacer videos bien producidos, y se nota eso desde un inicio también, ¿no? Con esa intención de hacer un video bien producido, y bueno, incluso, bueno, de Alcohólica, algunos de sus videos han llegado a MTV. Bueno, creo que ahora en cuanto a videos ha entrado en un estancamiento porque todo es pantalla verde, pero Sí. Bueno, como que se nota esa intención que ha tenido, ¿no? de hacer algo bien producido, ¿no? Voy a decir tal vez algo muy jodido. Creo que la apatía que la gran parte de la movida metal, el rock nacional le tenemos a la banda, a veces muy franco, no es tanto a la música, es más bien el personaje. Sí. Obviamente, obviamente. Sí lo voy a decir, o sea, y la apatía para mí siempre ha sido, por lo menos en ese momento de mi vida, como les contaba, cuando yo no era músico todavía, era un chango, era fan, era groupie, no había apatía, ¿no? En cuanto empezó a hacer música, ya mi apatía, pero no tanto con la música, ¿no? Ahora veo objetivamente, algún rato incluso me he llenado de orgullo, un coach vocal muy bueno que sigo en YouTube, analiza Alcohólica, y el sujeto pues así, ¡buah! ¿No? Se alucina, se emociona, y bueno, ¿no? O sea, ahí está el mérito, ¿no? Totalmente Obviamente. ganado y alucinado.
Y como tú, hay ahorita muchos jóvenes que obviamente, o sea, cuando Alcohólica toca, va mucha gente, ¿no? O sea, tiene sus fans. Sí, la escena, Tiene su movida, sí. Obviamente los fans que no lo conocen, digamos. He visto videos que hay colegios que, o sea, digamos, bailan tinku, digamos, y ponen Alcohólica. bailan con él. Una de las pocas bandas hoy por hoy, Claro. el círculo metal, rock más amplio vamos a hacer, que se puede dar el gusto de hacer una gira, ¿no? En Bolivia, por hace poco lo han hecho. Entonces, felicidades, ¿no? Hacer gira, digamos, ¿no? O sea, varios pueden hacer giras, pero, o sea, Claro. no sé. Sí, Qué es que grande por va a eso ser hay gira, amplitud. ¿no? O sea, pero bueno, esas son otras cosas. Creo, siguiente video. Tendida como un arco el alma tuve y un deseo como un águila que sube. Parte la flecha y se perdió en el aire. Lanzóse el ala y se perdió en la nube. Tendida como un arco el alma tuve y un deseo como un águila que sube. Parte la flecha y se perdió en el aire. Lanzóse el ala y se perdió en la nube. Antes de que comente, yo sé, creo que Omar es uno de los mejores vocalistas que hay. Siempre me ha gustado cómo canta, la verdad. Y este era su cenit, ¿no? Me parece que la mejor alineación que han tenido, todavía con el tecladista. Pero solo el tecladista salió, Sasaki. porque después son los tres desde siempre. Pero Sasaki creo que ha aportado, por lo menos para mí, es lo que más me gusta de su trabajo. Sí, el mejor lineup quizás. Y además esta canción, no estoy seguro que la letra no es de, o sea, es un poema, pero no sé de quién, estoy recordando. Es un poema de Franz Tamayo. Exactamente, de Franz Tamayo. Y este en sí es un cover, ¿no? Este tema. El original es del Juan Carlos Orihuela y el Oscar García, en un disco que se llama Memoria del Destino, que creo que es justo estaba revisando, creo que es del 91. Sí, aquí dice que debería ser del 91. Es un disco bien experimental y con puro poetas bolivianos, o sea, musicalizaciones de poemas de poetas laureados, digamos, ¿no? Hay varios, está, que se llama Jaime Sanz, Jaime Freire. Bueno, y este es un tema que le han hecho de este tema de Franz Tamayo. Y es igual bien linda la versión original, pero esta, igual, es una gran versión. Es una gran versión, así claro, tiene un sonido mucho más rock, digamos, pero hace un hitazo. De los temas que más me gustan. Sí, Sí, se sale, pero no de la fórmula que... Bueno, aunque este disco en realidad creo que es el más oscuro, ¿no? De Octavia, me animo a decirlo. En su momento lo he escuchado mucho, entonces me parece, sí, bastante un aporte bien diferente a, por ejemplo, lo que estaba haciendo Lucas, no sé si el disco creo que es posterior, no estoy seguro, pero Lucas estaba más en otra onda, diversión y todo. Sí, o sea, yo sabía que era un cover de Oscar García, pero de hecho el Oscar García participa en la canción, hace coros, y creo que toca viento, no estoy seguro. Bueno, sí, o sea, yo también le he puesto como ejemplo, ¿no? Porque obviamente, o sea, lo mismo de antes, ¿no? Una banda que
con algunas influencias y algunos tintes post-punk. Pero sí, ese es como el disco más oscuro de Octavia. Creo que esa canción y Ahayu, digamos, como que son bastante etéreas. Igual en las guitarras, como es un poco como ese post-punk gótico etéreo, creo. No, totalmente, viejo, es un gran tema. Sí. Es una Muy gran buen tema. versión, y realmente se luce ahí, o sea, musicalmente igual está bien logrado, Sí, Ahí está. y sí. claro, y la letra es igual bellísima, ¿no? O sea, Por eso creo que se sale de la fórmula de los 90, ¿no? En los 90 todo estaba en una forma en el rock de ese entonces en Bolivia, y este tema es un quiebre, ¿no? El mismo acústico que Octavia se mandó en ese momento, que bueno, respondía a los acústicos que estaban dándose en el mundo y demás, pero en Bolivia por lo menos era algo muy diferente. Sí, de hecho, o sea, para mí, o sea, una de las primeras tocadas que he ido era, o sea, Octavia, porque, bueno, la hermana del Sasaki estaba en mi colegio y, bueno, varias veces hizo fiestas en las que tocaba la banda de su hermano, y te digo, justo poco después desde que salió este disco, que debe ser 96, ¿no? El 98, y creo que es la mejor época de Octavia, o sea, esa época que yo, digamos, tenía 15 años o algo por ahí. Igual, o sea, era como que la primera banda así que boliviana que me gustó y que me parecía que valía la pena ir a verlos en vivo, y igual he ido al acústico, al teatro municipal. Y creo que hasta ahí Octavia o sea, vale la pena escucharlos. O sea, bueno, creo que es su primer disco, Hasta ahí. que como Octavia, ¿no? Bueno, pero sí, Disculpa. para los que no conocen, digamos, o sea, antes habíamos escuchado Goda 3 con algunos de los integrantes y hacen esa transición a Octavia, ¿no? Ahora no sé mucho la historia de la transición, ya no me acuerdo ahorita, pero sí, este es el primer disco como Octavia, ¿no? Entonces, es ya más conceptual y no, pues es otra onda. ¿Alguien más antes de que lleguemos al último video? Además creo que había una Ya. banda mexicana que se llamaba Coda, ¿no? Mexicana se llamaba Coda, y ahí es cuando les dicen a los Coda 3 va a tener que Sí, cambiar. creo que estaban en la misma disquera, porque creo que esa época Octavia firmó con Sony, creo, y esa otra banda, Coda, igual estaban en la misma disquera, entonces hicieron cambiar de nombre. Claro. Y ahí creo que iba por ahí, sí. Nuestro último video de la sesión. Ya. De una mesa se juegan la existencia, una baraja marcada y otra debajo la manga. Nos arrancaron la piel sin tiempo para gritar. El viento te quema, la tierra te acoge.
jinetes del pueblo pisado. Qué buen tema. ¡Tatán! Y llegamos. No, y Autorred. Llegamos. Sí, no, Autorred definitivamente, ¿no? Yo me acuerdo, claro, porque yo entro al post-punk mucho después del metal, ¿no? O sea, más o menos a fines de los 90 entro al post-punk. Y estoy yendo a San Pedro ahí con la Bibi, con el Cholito, el Diego Loaiza, con otros cuates, yendo a escuchar a Autorred, era genial, era increíble, gran banda, realmente. Sí, bueno, a ver, yo voy a opinar algo. Bueno, yo soy, o sea, menos que ustedes, ¿no? Entonces, mi primer under, así, ya under ha sido Autorred, pero era el 2001, creo, y en ese entonces había bandas como, en esa tocada estaba Bade Retro, Pantano y Autorred, y era donde ahora es la Universidad de San Francisco de Asís, no me acuerdo si era ya la Universidad de San Francisco. Pantano. Y Franza Mayo, creo que es, ¿no? sí, Bueno, no importa. bueno, a esa edad creo que sí, no me acuerdo. A esa edad yo no tenía edad para entrar todavía a boliches, tenía 16, 17, pero el 2002 creo que fue como una época de oro también para Autorred, porque ahí yo los ubiqué más cuando tocaron en la Maratón Rock del 2002. Y los ubiqué y ahí fue que me metí a la escena punk, ahí los conocí a los Autorred, a los Pancracia, a los Escalavera, a las Muñecas Rotas, al Gol, al Ville, a la Yoko, a la Mariana, a todos ellos, ¿no? Y era justamente porque, bueno, en mi colegio estaban los tocayos y estaban en esa maratón, entonces como que había que apoyarlos, ¿no? Pero a mí no me gustaba, ¿no? Pero cuando vi Autorred era así como, puta, esa época que el vocalista se disfrazaba de astronauta, y, o sea, la influencia. Esa banda, y me acuerdo en esa maratón también estaba 731, entonces ha sido como que una maratón rock extraña porque algunas bandas del under se pusieron de acuerdo como para, los metamos ahí, y me acuerdo que todos los del under iban así a apoyar esas bandas solo para mostrarles a los fresas que tenían más movida, digamos. Tal cual, Bert, voy a robarles la palabra. Es lo que acabas de decir, igual yo soy mucho menor que acá que todos los compas, y igual, la misma historia, en la misma maratón. Mi primo era mayor que yo ya era menor de edad obviamente, pero siempre era medio avejentado, así con barba, y me hicieron entrar al X, pero entré así, siendo menor de edad, y vi Autorred y ya, arruinado. Te hagas, no eres tan menor. Claro, ya no tanto, Nos ¿no? estás Claro, ya no difamando. tanto. Sí. Pero en esa época... Mucho menor, dice, también bien exagerados esto. Mira al barbón, digamos, ¿no? Todos los demás Claro. así, jóvenes. Ni el macho parece tan mayor, que no jodas. No, pero de verdad ese sonido. Hay una foto, pero parece sacada la foto así por Ayrton Corbijn, este famoso fotógrafo que está en blanco y negro, ¿no? A los artistas ingleses. Parece sacada por Ayrton Corbijn en Inglaterra, a Depeche Mode, por decirles así, ¿no? Pero está los Autorred, su vocal vestido de astronauta de plomo. Está el Peter Punk así, super dark. Está el Sapo. Está el Goy, ya. ¿Quién más está? No estás tú, Isaac. Pero están así, todos unos personajes, así. Realmente parece una foto sacada de los 70s o de los 80s del movimiento inglés, ¿no? Es muy, muy particular. Pero creo que... Pero sí, solamente como acotar, perdón, Dale. coincido en que ha sido una época así dorada, digamos, en las que se han funcionado hartísimas bandas, ¿no? El under como que salió a la luz un poquito y se encontró con otros públicos, esto de las maratones, sí, me acuerdo, igual estaba ahí, me acuerdo del show que hacían. Autorred siempre tenía eso, ¿no? Es un show visual bien poderoso hasta el día de hoy. O sea, el otro ha ido ahí al Subterránea y claro, ya no se viste de astronauta
Richie, pero tiene una cadena ahí con la que se ahorca el mismo todo el rato, así jodido, brutal. Y sí, siempre tiene esa presencia escénica, ¿no? Y no, pues una banda clave, la verdad. Creo que nadie puede haber quedado indiferente ante Autorreal, sobre todo la primera vez que los escuchas, ahí el Paul, saber más cómo se producen, sus pintas, y si bien ha tenido varias épocas, creo que el sonido más ya propiamente post-punk, con esa contundencia, pues está en ¿no? De Revolución Subjetiva del 96 hasta los 2000, ahora está un poco más, tiene un sonido más agresivo, digamos, ¿no? Antes era mucho más guitarras limpias, las mismas voces, pero sí, o sea, es que realmente creo que el verdadero comienzo ya de una escena, ¿no? Bueno, cada banda al final está en una lista por X o Z motivos, pero ahí está. Tengo que dejarlos. Un abrazo, chicos. Nos vemos entonces. Y ahí te traemos. Ahí nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Cuídense. Chao. Gracias, Zach. Chao. Gracias de verdad. Chao, 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 Cruz. Chao, Iván. Chao. Chao, chao.